gusto que tenemos a la línea al director general del ISSSTE, Martí Batres. Martí, ¿cómo estás? Muy buenas Hola noches. Martín. Hola Martín. Buenas noches a todos y todas. Qué gusto. Oye, pues obligado a platicar de lo que pasó con esta, o está pasando con esta reforma al ISSSTE. Todo movimiento de la CENTE hizo que no sé si la palabra se congelara, se reactivará, se le van a hacer cambios. Creo que la protesta principal de los trabajadores es por esto de que a partir de 34,000 pesos promedio de salario mensual tendría que empezar a pagar más aportaciones a sus cuotas de retiro y de salud. Cuéntanos, ¿qué va a pasar con esta reforma? ¿En qué está negociando? Y sobre todo tu punto de vista como director general. Mira, punto número uno, preciso el alcance. No era para las cuotas de retiro, solamente las de salud. Okay. No estaba dirigido a trabajadores de base, solamente a mandos de confianza. Eso quiere decir que el universo que tendría que hacer una aportación adicional era un universo muy pequeño. Y esto estaba basado en el hecho de que los altos mandos tienen el volumen principal de sus ingresos netos por las compensaciones y no por el salario base. Entonces, en términos reales, los altos funcionarios vienen pagando solo el 0.7% sobre sus ingresos, mientras que los mandos más bajos pagan el 2% real sobre sus ingresos totales. Esto quiere decir que a mayor jerarquía se aporta proporcionalmente menos al seguro de salud del ISSSTE, lo cual es una injusticia porque el principio debería ser el contrario, que a mayor ingreso se aporte más, en su caso, siguiendo la fórmula de la progresividad fiscal. Entonces, la iniciativa contemplaba que los altos mandos de la administración pública de confianza, así como también del Poder Judicial y del Poder Legislativo, harían una aportación adicional que sería más o menos como del 2%, y por cada punto que aportaran, el gobierno pondría más de 2 puntos adicionales. Esto significaría una reforma en materia de financiamiento que le daría al ISSSTE un recurso adicional. Sin embargo, este tema no llegó hasta la base trabajadora de forma, fidedigna, sino que hubo trabajadores que pensaron que esto los iba a afectar. Se distorsionó la información en el camino. Martí En Batres. el camino se distorsionó la información, sí, ese es el motivo por el que algunos se manifestaron en contra. Ese es uno de los motivos. Y el otro es que hay diversos grupos magisteriales que tienen planteamientos en torno al tema de las pensiones, el tema que no se contemplaba en esta iniciativa, que sin embargo la presidenta ya había dicho que es un tema que abordaría más adelante por la complejidad económica, financiera, presupuestal y hasta política que tiene el tema de las pensiones. Ahora termino esta parte diciendo que por eso la presidenta decide retirar la iniciativa. Sí. Aunque la iniciativa era algo bueno, positivo, de beneficio en materia de salud y de vivienda, la presidenta retira la iniciativa, que es lo que estaban pidiendo muchos de los contingentes de maestras y maestros, con el objetivo de que no fuera punto de controversia. La iniciativa está formalmente retirada, o sea, ya no forma parte de la discusión. Sin embargo, hay un punto sobre el que no había objeción, que era el tema de la vivienda que venía en esta iniciativa. Era el tema relacionado con poder ayudarle a quienes ya habían pagado sus créditos 2 o 3 veces con donaciones de los mismos, o a los jubilados que tenían deudas muy abultadas con congelamientos o quitas.
evidentemente tiene un respaldo muy fuerte entre la base trabajadora, y como estaba también en la iniciativa de ley, pues lo que decidió la presidenta es que eso lo va a sacar por la vía administrativa. Por decreto. Sí, Martí Batres, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Bien, Martí, creo que, como tú lo mencionabas, fue una iniciativa que en el camino se distorsionó, no llegó la información adecuadamente a la mayoría de los trabajadores. Recuérdanos cuál era la cantidad de recursos que se preveía se iba a poder disponer para, tengo entendido, la construcción de vivienda y otros propósitos. Si nos das una idea de lo que se iba a realizar, lo que se iba a recaudar, lo que se iba a contar y a realizar con estos recursos. Solo para salud. Lo de vivienda funciona aparte, eso no se tocó ninguna otra aportación ni ningún otro seguro, no se tocó ni lo de vivienda, ni lo de retiro, ni de edad, cesantía en edad avanzada, ni nada de eso, solamente era para el seguro de salud. Y había un cálculo que podría andar entre los 7,000 y los 10,000 millones de pesos aproximadamente. Eso es una estimación general, ¿no? Sí, claro. Desde lo estamos platicando con Martí Batres, director general del ISSSTE. Mi querido Martí, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Martí? Pepe Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte, desde luego. Oye, cuéntanos, a ver, en efecto, esto era solo para salud, ya nos explicas bien la iniciativa, se tergiversó con el tiempo, no llegó bien lo que se quería hacer exactamente a los trabajadores, pero también hay lo que nos decías, hay inquietud, y nos decías que eso puede ser de manera independiente en vivienda y de manera independiente también, que es más complicado lo del retiro por un tema financiero. ¿Qué se podrá hacer en vivienda y en el retiro? ¿En qué están pensando? Mira, en el caso de la iniciativa que se retiró, contenía dos elementos. El que ya expliqué de financiamiento del seguro de salud para temas de salud, para mejorar condiciones del personal de salud, para mejorar infraestructura hospitalaria y de clínicas. Y el otro tema, en el de vivienda, pero digamos son dos temas por separado, porque el financiamiento que se lograría solo era para temas de salud, porque en los recursos que recibe el ISSSTE no puede mezclar una cosa con la otra, o sea, lo que recibe de cuotas de aportaciones de salud solo se puede destinar a salud. Y el FOBISSTE, por cierto, pues tiene una autonomía administrativa, ese funciona aparte y recibe las aportaciones para vivienda por separado. Pero ese tema no se tocó, no se planteó aumentar a nadie, ni siquiera a los altos funcionarios, la aportación para vivienda, solamente era en el tema de salud. En el caso de vivienda, lo que se propuso, lo que se planteó fue la posibilidad de ayudarle a la gente, como igual que en el Infonavit, con varias medidas. Una, congelamiento de los créditos, sobre todo para quienes tienen créditos muy grandes, para que ya los intereses no siguieran acrecentando la deuda indefinidamente. La otra medida es ayudar con quitas, de tal forma que deudas muy grandes, sobre todo para jubilados que ya tienen una edad más avanzada, pudieran reducirse. Y la tercera con donaciones, condonar adeudos de quienes habían pagado ya su crédito 2 veces o más. Que esos son los créditos ligados a salarios mínimos, ¿no? Como en el caso del Infonavit, los que se fue elevando el salario mínimo se volvieron impagables. Son créditos que tienen diversos funcionamientos, pero en efecto varios de estos créditos se van volviendo impagables por varias razones. En algunos casos porque cambia el ingreso del trabajador y sin embargo no se ajusta la aportación y empieza a crecer la deuda. O
o porque se ajustan con el crecimiento inflacionario por las UMAS, también va creciendo la deuda del trabajador, o también por otras razones, porque hay momentos en que se dejan de pagar estos créditos porque pierde el empleo el trabajador y luego la deuda sigue creciendo durante esos lapsos. Entonces, hay varias razones por las cuales llegan a abultarse estos créditos. Pero, en todo caso, aquí lo que sobresale son dos cuestiones. Una, en aquellos casos donde ya se ha pagado 2 veces o más, 2 veces y media, 3 veces, y sigue teniendo una deuda significativa el acreditado al FOBISTE. Entonces dice, a ver, yo he pagado ya varias veces y sin embargo sigo teniendo una gran deuda. En esos casos es que se busca aplicar la condonación. Pues sí, Martí, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Martí Batres, Gracias. director del ISSSTE, muchas gracias Martín, por la entrevista. gracias, Martí. un abrazo, Martín. Gracias a todos. Gracias.